Vamos a leer, hermanos, en la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Surge del Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer desde el 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la palabra de Dios. El día de hoy, como ustedes se han dado cuenta, vamos a estudiar este pasaje, hermanos. La semana pasada terminamos de estudiar la muerte de Juan el Bautista y quiero que sepan, hermanos, que al terminar aquel estudio, una de las cosas que mencioné fue que había muerto Juan el Bautista, un gran hombre que cumplió su noble misión. ¿Y cuál fue la misión de Juan el Bautista? Bueno, su misión, hermanos, es la misión de todos nosotros. Es de predicar el evangelio y de preparar los corazones para que Cristo venga y habite en esa habitación. Y es por eso, hermanos, que me atreví a parar el pasaje de Marcos 6 para hablar acerca de este pasaje, Marcos 2. Es un pasaje muy hermoso, inclusive siempre que lo estudio me toca mi corazón. Y este es el pasaje, hermanos, como ya ustedes escucharon en la lectura. Este es el pasaje donde a Jesús se le habla y le dice a Leví que lo siga. Que lo siga para que se convierta en su discípulo. Bueno, esa noche Leví hace una gran fiesta porque va a celebrar su nueva vida. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en esta fiesta que hizo Leví, acudieron tres tipos de grupos de personas. El primer grupo representaba o encabezaba a Jesús y con él sus discípulos. Después, el segundo grupo que apareció en la lectura fueron los fariseos y los escribas. Y por último, el tercer grupo, que se llama publicanos y pecadores. ¿Quién era Leví? Bueno, en el Antiguo Testamento había un Leví. Él había sido hijo de Jacob. Inclusive, Leví era una persona, de acuerdo a la historia, una persona un poco malvada o muy malvada, que podríamos decir. Pero lo curioso es que de los descendientes de Leví, Dios formó un grupo de sacerdotes. Todos los descendientes de Leví se convirtieron en los sacerdotes que asistieron en la casa de Dios. Pero no, ese no es el Leví que vamos a mencionar el día de hoy. Leví, hermanos, quiero que sepan, era básicamente Mateo. Leví era el nombre hebreo, Mateo es el nombre griego. Y ustedes reconocen, Mateo escribió el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Así que era esta persona. ¿Y quiénes eran los escribas y los fariseos? Bueno, los escribas, hermanos, eran los notarios públicos de aquel entonces. Eran las personas que
casi todo el mundo acudía cuando querían copiar un documento. De ahí viene la palabra escriba. Ellos no solamente se dedicaban a ayudar al público en general en cosas que tenían que ver con la ley, sino que también se dedicaban a copiar las Sagradas Escrituras. Claro que en aquel entonces no estaban en formato de Biblia como hoy en día lo tenemos. En aquel entonces eran pues otro tipo de, ¿verdad?, de como pergaminos. Así que ellos se dedicaban, los copiaban, y en dedicarse a hacer este tipo de copias, pues le dedicaban una buena parte de su tiempo a la palabra de Dios. Y eso también, por esa razón, ellos también enseñaban la Biblia. También estaban los fariseos, y ellos eran los maestros. Eso sí, a eso se dedicaban. Ellos eran los maestros de las sinagogas, y su trabajo completamente era dedicarse a estudiar las Escrituras para después enseñar la palabra de Dios durante el sábado. Bueno, aquí tenemos una imagen de ellos. ¿Quiénes eran los pecadores? Bueno, el grupo era considerado como los publicanos y los pecadores. Y los publicanos, bueno, ya nos dimos cuenta que eran los coleccionistas de impuestos. Ellos trabajaban directamente con el gobierno romano, y por eso se habían convertido en enemigos de todos los judíos. Así que nadie quería a los que trabajaban con el IRS de aquel entonces. No es sorpresa, ¿verdad? Bueno, ellos eran las personas que cobraban los impuestos, pero a veces cobraban de más, y muchos se habían hecho ricos de esa manera. Los pecadores eran las prostitutas, eran los ladrones, los asesinos y toda persona enferma, tanto de una enfermedad crónica como, bueno, como decía, como pensaba yo en la lepra, ¿verdad? Para los fariseos, estas personas eran considerados los intocables, eran considerados los indeseados, eran las personas invisibles. Ellos no querían tener ningún tipo de trato con estos pecadores. Y hablando en cuestiones religiosas, los publicanos como los pecadores, ellos habían sido destituidos por su pecado, y les era prohibido ir a alabar a Dios al templo, y por consiguiente tampoco podían sacrificar. Así que eso los alejaba de Dios. Pero no solamente del templo, tampoco podían ir a la sinagoga a aprender de la palabra de Dios. Y los fariseos, que aparentemente querían ayudar a los pecadores, les ponían unas cargas tan pesadas que en el final, pues los pecadores ya dejaban de tratar de siquiera de querer estar bien delante de Dios, porque las cargas eran demasiado pesados para ellas. Inclusive mejor se fueron acostumbrando a la idea de que pues ya era así su destino y así era su estado espiritual, y lo aceptaron, que no podían estar cerca de Dios, y se dedicaban a su oficio. Bueno, los fariseos como los publicanos van y le preguntan a los discípulos, ¿por qué come Jesús con los pecadores? Ellos no podían entender eso. Como habíamos dicho, los escribas como los fariseos eran personas dedicadas al estudio de la Biblia. Y al ver a Jesús, que también era un maestro, inclusive en Marcos
lo reconocen en el capítulo 1 como un maestro que hablaba con una autoridad sin igual, como nadie más. Inclusive se maravillaban del tipo de doctrina que el Señor traía y decían que hablaba como si él tuviera autoridad. Bueno, ellos, los fariseos, como los escribas, seguían a Jesús donde quiera que él iba, a lo menos algunos. Y eso lo hacían porque ellos querían aprender del maestro. Les maravillaba a ellos que tenían ellos, sí, ellos estaban maravillados que el Señor, ¿verdad?, tenía ese talento y pues querían aprender, así que ellos se asociaban con el Señor de esa manera. Ellos miraban al Señor como otro maestro, como uno de ellos. ¿No ha visto usted a veces que miramos que los doctores a veces se terminan casando con doctoras? O los enfermeros están así también casados con enfermeras y tratan de mantener el mismo grupo. Bueno, eso es lo que aparentemente los fariseos querían hacer. Miraban a Jesús como uno de ellos y pues se asociaban, querían rozar codos con él porque lo miraban como un igual. No lo miraban como lo que él es, no lo miraban como el Cristo, el Hijo de Dios. Así que se preguntaban, ¿por qué come el Señor con los pecadores? Esa era la opinión de ellos. Y la opinión del Señor era verdaderamente diferente a la de los fariseos y los escribas. Saben, el Señor se había dado cuenta de la actitud que tenía todo mundo contra los pecadores. Todos se habían dado cuenta y él se había dado cuenta de toda esta actitud y pues él sabía que los pecadores no tenían acceso a Dios. Alabar a Dios estaba muy lejos de esa oportunidad para ellos. Entonces Dios, bajando a convertirse en hombre a través de Cristo, come y bebe con los pecadores como dándoles la oportunidad que ellos les era negada, la oportunidad de estar cerca de Dios. Como decía el cantito, tan cerca que hasta lo puedo tocar. Los pecadores ahora tenían esa oportunidad de estar cerca del Señor. Y el Señor, eso es lo que ahora está presentando. Y quiero que sepan que para mí esto me toca, ¿verdad? Me toca el corazón porque nuestro Dios no nos necesita a nosotros. Él no necesita de la humanidad. Él no necesita nada. Él es Dios. Él antes de nosotros existía y cuando venga el día que este mundo sea destruido, Él va a seguir existiendo. Sin embargo, nos ha dado la oportunidad de estar cerca de Él. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Isaías, capítulo, parece que es 6 o 9, que habla que su nombre sería Immanuel, Dios con nosotros? Dios ha tomado en sí el deseo de estar con nosotros. Y al darse cuenta que hay muchas personas que no pueden estar con Él, dado a los líderes religiosos que ponen tantas cargas, decidió venir Él a través de Cristo para estar con ellos. Y por eso el Señor, al escuchar a los escribas y a los fariseos hacer esta pregunta, les contestó aquí en el versículo 17. Y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso nos lleva a nosotros a hacer una pregunta. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Sabe usted quién es usted?
Bueno, a veces la pregunta suena un poco necia. Pero el Señor dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que, ¿quién es usted? ¿Se considera usted una persona justa? Saben, antes de esto de la pandemia, cuando podíamos ir y tocar puertas, de repente nos tocábamos con diferentes personas. Un día tocamos la puerta de un ancianito y el ancianito nos dijo, ay, dijo, qué bueno que ustedes vinieron. Si me pueden hacer un gran favor, decía el Señor, ahí enfrente, dice, está un jovencito que todas las noches, cómo molesta con su música y con sus fiestas y con sus borracheras, vayan y háblenle a este jovencito para a ver si lo pueden cambiar. Bueno, el ancianito no quería nada de nosotros, no quería escuchar la palabra de Dios. Él decía, yo ya estoy viejito, decía él, ya pronto, ¿verdad? Voy a pasar de esta vida a la siguiente, pero aquel muchachito todavía se puede rescatar. Bueno, pues fuimos a ver al muchachito. Y el muchachito al vernos inmediatamente nos dijo, no, dijo, yo estoy muy joven todavía. Dijo, quiero vivir la vida, como si las cosas de Dios son aburridas, es lo que daba a entender. Y nos dijo, no, allá, dijo, váyase a tocar puerta allá enfrente. Bueno, pues ahí vamos de vuelta a la próxima puerta, nos tocó hablar con un señor casado que tenía hijos y él también nos rechazó y nos dijo, miren, yo no tomo, bueno, dijo, no tomo tanto, me compro un 6 el viernes y para el lunes ahí sobran 2. Eso es lo mucho que yo tomo, dijo. Yo estoy bien, con mi esposa, no la golpeo, no le pego, nada de eso. Estoy bien, básicamente. Bueno, todas estas personas que les he mencionado me daban la impresión de que se consideraban justas. Estamos bien delante de Dios, es lo que ellos decían. Sin embargo, ¿verdad? Yo les pregunté, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Se consideran como una persona justa o se consideran como una persona pecadora? Y hay que recordar que el Señor dijo, no vine a llamar a justos. En verdad, déjenme decirles un secreto, no hay justos. Todos somos pecadores, es lo que dice la Biblia, todos. Ahora, Dios lo sabe, pero la pregunta es usted cómo se ve a sí mismo. Si usted se considera una persona pecadora, entonces también va a reconocer, ¿verdad? Su pecado, que usted es, ¿verdad? Pecador. ¿Se acuerdan Pedro en la pesca milagrosa? Cuando descubrió al Señor, se hincó y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Usted reconoce su pecado? ¿Reconoce su estado espiritual delante de Dios? No delante de nosotros, delante de Dios. Y si usted es tal persona, usted es una persona que debe de entender que por su pecado está lejos de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado tiene, ¿verdad?, sus consecuencias. Y hablando de consecuencias, si usted se considera pecador y alejado de Dios, usted también debe de entender entonces y comprender cuáles son las consecuencias de su pecado. Y si no, ojalá que en el futuro no muy lejano nos dé la oportunidad de platicar con usted acerca de estas consecuencias de las que estamos mencionando aquí. Tómese el momento, el tiempo de contactarnos. Bueno, si usted se considera una persona pecadora, también debe de ser una persona que busca el perdón. Y no se dé por vencido. Busque, siga buscando y busque esa segunda oportunidad que solamente Dios le puede dar. Y quiero que sepa que se la va a dar a través de Cristo. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es importante reconocer quién es usted delante de Dios? Bueno, déjeme decirle que por la siguiente razón. Hoy estamos en medio de una pandemia. ¿Y si sabía usted que una epidemia es muy diferente a una pandemia? Una pandemia es cuando ya se ha vuelto mundial,
cuando ya está en todos los países del mundo. Y estamos en medio de una pandemia y como usted se ha dado cuenta, los gobiernos están tratando de abrir negocios, de abrir playas y para la semana que entra está, ¿verdad? El gobernador acá de Georgia ha dicho que se abren completamente los negocios. Muchos negocios estaban abriendo solamente para venir y comprar y llevar, solamente así. Pero ahora, para el 31 de este mes de mayo, están diciendo que van a abrir completamente sus negocios, sus restaurantes, etcétera, etcétera, cines, me imagino, y todo eso. Y entre estos negocios, como no han dicho nada, bueno, las iglesias, muchas iglesias consideran también abrir sus puertas. Ahora, en medio de esta pandemia, nosotros de repente estamos actuando como si, como lo dicen, ¿verdad? Que el coronavirus es como si fuera una gripa o un gripe. Y estamos actuando así. Quiero que sepan que esta pandemia ha cobrado la vida de muchas personas. Y nosotros debemos de ser personas conscientes que la pandemia no discrimina a nadie y bien pudiera ser yo o bien pudiera ser usted. Por lo consiguiente, necesitamos nosotros ponernos al tanto con nuestro Dios. Necesitamos pedirle perdón. Necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón. Necesitamos buscar a Cristo, porque Él es el único que nos puede llevar a Dios. Eso es lo que Él nos ha enseñado en Juan 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Él es el único que nos puede llevar, entonces yo debo de acercarme a Él. Una de las cosas que acabo de aprender es que a eso vino Él. Él vino para darme la oportunidad que yo pueda estar cerca de Él. Ahora, Él ya hizo su parte. Él ya murió en la cruz para darme la oportunidad de poder perdonarme mis pecados. Una de las cosas que a veces nosotros malentendemos es que ya murió y yo automáticamente recibo el perdón. No, así no funciona. El perdón de Dios, Él ya vino y caminó mitad de camino. Ahora nosotros nos toca ir a la mitad también, ir a encontrarlo, ir a conocerlo, ir a acercarnos delante de Él, buscarlo, ¿verdad? Y aprender cuál es su voluntad. Hay un pasaje muy famoso, Mateo 7, 21 y 22, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que no es, la salvación no es automática, en el sentido de que simplemente porque soy humano ya la recibí. No, yo tengo que encontrar al Señor a mitad de camino, tengo que acercarme a Él y tengo que conocer las demandas que exige Dios de mí. Tengo que conocer, ¿verdad?, cómo debo de obedecerlo. Es importante, hermanos, ahora que tenemos el agua hasta el cuello, necesitamos, hermanos, buscar la manera de acercarnos a Él, a Dios, a Cristo. Y es por eso que esta lección es importante para mí, porque Cristo es quien nos puede salvar y nosotros no estamos haciendo el intento de acercarnos a Él. Abrieron las playas y como nada, todo el mundo corrió allá y a querer vivir la vida loca. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que muchos salieron infectados. Las cosas ya no van a ser igual como antes, a lo menos no por los siguientes años. ¿Quién sabe? Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor en el futuro Dios nos da la vacuna de tal manera que se vuelva una gripa, que se vuelva algo menor, pero entre tanto no es algo menor, es algo grande. Es una epidemia que puede acabar con nosotros y nosotros debemos de estar preparados para ir delante de la presencia de nuestro Dios. Usted toma un viaje y corre luego y agarra su mejor ropita y saca el beliz y lo empaca y vámonos, se prepara. Pues es lo mismo. Nosotros no sabemos cuándo el Señor nos hable, no sabemos cuándo el Señor venga en su segunda venida.
o si nosotros nos adelantamos y lo encontramos, ¿verdad? Dado a esta epidemia, a esta pandemia del coronavirus. Así que necesitamos, hermanos, prepararnos. Necesitamos estar bien delante de Dios y Cristo es quien nos ayuda a estar bien delante de Dios. Ya hemos aprendido que a eso vino Él. Él vino para que yo pueda adorarlo, alabarlo, para que yo pueda estar delante de Él. Aunque sea un pecador, puedo convertirme en un pecador perdonado y es Cristo quien me puede dar a mí ese tipo de estatus delante de Él. Una de las cosas que yo entiendo es que Él nos acepta tal como somos y porque somos pecadores, somos un imán para Él. Él quiere estar cerca de nosotros, pero quiero que sepa esto, que Él quiere estar cerca de usted tal como usted es, pero no lo va a dejar como lo encontró. Él quiere estar cerca de usted tal como usted es, pero al acercarse usted a Él y Él a usted, lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a convertir en una mejor persona. El hecho que lo va a convertir en un hijo de Dios es para darle a entender a usted que no va a ser el mismo, va a ser otra persona. Y por eso es importante que usted reconozca quién es usted delante de Dios. Necesitamos a Cristo, lo necesitamos en nuestras vidas y más ahora que esta enfermedad anda por donde quiera. Decía el cantito que a Cristo lo encontramos en la calle, lo encontramos en todas partes, pues el pandemia también, el coronavirus también. Y nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos que Él nos ayude, que nos salve, que nos perdone de nuestros pecados, para que cuando venga el día de mañana, sea el coronavirus o no, estemos de todos modos listos para estar delante de nuestro Padre Celestial y dar cuenta de todo lo que hemos hecho mientras aquí en la tierra. Les pido que oren conmigo. Bendito Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este estudio. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos que nos hayas abierto los ojos, Señor, y el entendimiento a esta realidad. Por esa misma razón, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para que nosotros tuviéramos la oportunidad de una segunda oportunidad de poder vivir diferente, para que tuviéramos el privilegio de ser perdonados. Nosotros no podemos cambiar el pasado, no podemos remendar nuestros errores. Ya las cosas sucedieron y se dieron tal como se han dado. Sin embargo, en ti, Padre Santo, a través de tu Hijo, podemos comenzar de nuevo. Así que te ruego, Padre Divino, por todos los que escuchan, que realmente tu palabra les ha tocado su corazón, para que les ayudes a ellos a acercarse a tu Hijo, para que lo conozcan, para que aprendan de Él y para que aprendan, Señor, los requisitos que tú nos das en tu palabra para poder así, Señor, estar mejor contigo. Te ruego, Padre Santo, por todos nosotros, que nos ayudes en todo. Siempre estamos no solamente agradeciéndote por todo lo que nos das, siempre estamos también pidiéndote. Y creo que la oración más grande de este año ha sido que nos protejas de esta pandemia. Sin embargo, nos damos cuenta, Señor, que bien puede venir esa protección o no. En todo caso, ir delante de ti, Señor, y estar en tu presencia no es un castigo, es un privilegio. Y nosotros lo hemos entendido y estamos preparados, Señor, para que si así sucede, que así sea, que se haga tu voluntad. Tú nos has dado, Señor, suficiente tiempo para estar bien delante de ti.
Te ruego, Padre Santo, para que nuestros hermanos en todos los países, Señor, de alguna manera y otra, traten también, Señor, de dar este mensaje siempre a aquellas personas que andan buscando esa segunda oportunidad. Juan el Bautista cumplió su noble misión, pero nosotros todavía no. Tenemos tanto que hablar, tanto que predicar, tantas personas que contactar. Ayúdanos, Señor, a buscar esas personas que quieren saber de tu Hijo. Te rogamos y te agradecemos, Señor, porque escuchas nuestras oraciones. Esté con nuestros enfermos, Señor, y con aquellos que piden, Padre Santo, que los ayude en las diferentes necesidades que tienen de sus vidas personales. Gracias, Padre Divino. Gracias por tu palabra. Gracias, se lo agradezco.